Vamos a parar de hablar de deportes por un momento porque llega nuestra revista de prensa con Jorge Hurtado. Jorge, buen día para usted. Buenos días, Ángela, ¿qué tal? Muy bien, Jorge, y con, mucha curiosidad sobre lo que publican los medios rusos mientras que se intensifican los ataques con drones en ambos bandos del conflicto, pero bueno, ha sido cada vez más sorpresivo para el mundo ver cómo aumentan estos ataques sobre Moscú y los medios intentan al menos mostrar cierta calma. Bueno, vamos a empezar justamente con una crónica del Moscow Times que habla sobre esta relativa calma que viven los moscovitas respecto a estos ataques que se dieron en los últimos días. Dice, en este momento recogen algunos testimonios, solamente estamos bromeando. Recordemos que ese es el centro financiero de Moscú, en donde algunos edificios resultaron dañados. Exactamente, el dron impactó en el piso 21 del edificio que alberga a 3 ministerios del gobierno ruso. Para otros es extraño incluso que no haya sucedido mucho antes. Ucrania hasta ahora no ha reconocido la autoría de estos ataques, pero el 30 de julio el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó este primer ataque contra los rascacielos de Moscú como un acto desesperado por parte de Ucrania. La mayoría de los testimonios, al menos los que muestra este titular del Moscow Times, es precisamente que los ciudadanos pues se toman con cierta calma y que desde que inició la guerra están acostumbrados a ver sobrevolar drones en esa ciudad. Sin embargo, no fue hasta hace poco, Jorge, que empezamos a ver los ataques y explosiones. Así que, bueno, algo está cambiando definitivamente. Sin duda alguna. Vamos a hablar ahora de la visita del Papa Francisco a Portugal. Se va para el que es el evento más masivo de jóvenes y de la Iglesia Católica en el mundo. Ya está en su segundo día de visita. Definitivamente vamos a revisar el diario de noticias de Portugal. Este periódico titula: El Papa Francisco critica a los políticos, a la Iglesia, a la Unión Europea y bendice a los bebés. Es el segundo viaje a Portugal que realiza el pontífice. Lo hizo por primera vez en el 2017 y solamente a pocas horas de haber aterrizado comenzó a inquietar a los políticos, a la Iglesia y a la sociedad civil con discursos que pronunció. En uno de ellos incluso cuestionó a Occidente sobre qué ruta es esta. Se preguntó: si inviertes en armas y no en el futuro de tus hijos. Francisco fue más allá, también criticó a la Unión Europea en relación a lo que dice y a lo que realmente hace. Pero una de las reuniones más importantes que tuvo Francisco durante esta visita en Portugal, sin duda, fue recibir a 13 víctimas de abuso sexual de la Iglesia Católica. Los recibió en la Nunciatura Apostólica ahí en Portugal y habló con ellos durante más de una hora en este encuentro que fue privado. Se conoció lo que dijo al respecto hasta después. Incluso el encuentro se realizó con cierto secretismo, pero lo que dicen los asistentes a este encuentro es que el Papa Francisco pues criticó a la misma Iglesia, que da malos testimonios y escándalos, habiendo pues recibido durante esta reunión con las víctimas de abuso sexual. Hay que recordar que la visita se da en el contexto mismo de estos escándalos, ya que en febrero se publicó en Lisboa el informe final de la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales a Menores, un estudio que se hizo entre 1950 y 2022 y que recopiló más de 500 testimonios. Pues mire, yo le rescato aquí, Jorge, que una parte importante de la reparación es ofrecer disculpas, pero yo creo que hace rato pasamos por esa etapa y ya en este momento las víctimas necesitan acciones muy concretas de la Iglesia Católica para que esa reparación se vea. Dicho eso, vamos a pasar a otro tema más bien delicado, y es que los medios mexicanos han reportado el hallazgo del cuerpo, los cuerpos de 2 personas en estos muros flotantes que fueron instalados en Texas, en el río Bravo, pese a la oposición del gobierno de Washington. Ya se había advertido que esto podía pasar. Sí, este escándalo lo hemos hablado aquí en Revista de Prensa desde julio, que se instalaron estas boyas que fueron complementarias con unos alambres de púas también en parte de la frontera. Generó muchísimo escándalo y aquí están pues parte de estos resultados. Milenio titula que la Cancillería de México no ha identificado los motivos del fallecimiento o la nacionalidad de las personas que fueron encontradas. En un primer momento fue solamente un cuerpo encontrado. 3 horas después se encontró un segundo cuerpo. Fue localizado en la zona sur de estas boyas, mientras que el segundo se encontró a 5 kilómetros de distancia. Las boyas fueron colocadas a inicios de julio por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott. Algunos migrantes, incluso hay reportes que han quedado
quedado atrapados y han tenido que ser rescatados en estas boyas flotantes, que también ha sido catalogada por algunos organismos de derechos humanos como un muro flotante. López Obrador dijo a finales de julio que la medida es una provocación también que viola la soberanía de México. Y hay que recordar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil para impedir que el gobierno de Texas coloque más barreras adicionales y retire estas que ya ha instalado. La Cancillería de México también envió 2 notas diplomáticas al gobierno estadounidense denunciando las violaciones al Tratado de Agua entre ambos países, además de representar peligros de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. CNN también tituló esta noticia y habla que los cuerpos fueron encontrados por Piedras Negras Beta Group, que es un grupo de rescate del Instituto Nacional de Migración de México, y hace relación a este conflicto diplomático que está comenzando a generar. Pues bien, veremos entonces si logran hacer que con alguna medida judicial se retiren, pero por el momento Abbott se ha mantenido muy en su posición y el problema, Jorge, es que no solamente impiden el paso, ponen en peligro la vida de las personas. Eso es lo más delicado, sin duda. Muy bien, Jorge, creo que estamos cerrando temas o tiene algo más para comentarme en la mañana de hoy. Adelante. Bueno, hablamos de un titular de Quartz muy curioso sobre una ley en China que propone la creación de un modo menor. Así como existe el modo avión en los celulares, quieren imponer el modo menor para restringir el uso de los smartphones en los menores de edad. El año pasado, Freedom House calificó a China como el peor país del mundo en libertad digital por 8º año consecutivo. Esta medida del gobierno chino limitaría el uso de celulares a niños entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, así como también limitaría el tiempo frente a la pantalla. A los niños, por ejemplo, en edades escalonadas. De 8 años, los niños de 8 años estarían limitados a 40 minutos de tiempo en pantalla al día. Los niños entre 8 y 16 años estarían limitados a 1 hora y los adolescentes entre 16 y 18 tendrían 2 horas. Hay datos interesantes del artículo de Quartz y es que el 93% es el porcentaje de menores chinos en línea en 2019. Haciendo una comparación con Estados Unidos, el 98% de los niños estadounidenses se mantienen pegados al celular. Pero hay otro dato más impactante aún, Ángela, y es que 24 millones de menores de edad tienen una adicción clínica a Internet en China, según los datos oficiales. ¿Qué te parece la noticia? Pues me están preguntando desde el máster que qué hacemos con los niños de más de 30 años que están pegados al celular. Creo que esa es la pregunta más importante y la medida que se debería tomar, ¿no? Bueno, para responderle, es toda una polémica entender si debería ser el Estado el que impone límites o los padres, y eso corresponde a casa. Pero como no tenemos más tiempo, Jorge, lo dejamos para pensar y vamos a continuar con más. Gracias a usted. Nos vemos en la próxima. Pero claro que sí.